Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a las clases virtuales de Química General. En el vídeo de hoy estudiaremos el segundo de los tipos de sólidos, los sólidos metálicos, y con ello daremos paso al estudio del enlace metálico. Para ello, como viene siendo habitual, utilizaremos libros todos ellos presentes en la biblioteca de la facultad, como el Casabó o el Lander. En menor medida, también utilizaremos otros libros como el Hausprof, de Koch, Moeller, Hugi, Gutiérrez Ríos o el Paraira, sin que esto sea en absoluto un listado exhaustivo. Existen otros muchos libros presentes en la biblioteca que pueden ser igualmente útiles para el alumno. Los sólidos metálicos presentan propiedades físicas y químicas características y diferenciadas con respecto al resto de sólidos, propiedades todas ellas que son consecuencia directa de su estructura interna. Por un lado, presentan una elevada densidad, consecuencia directa de los empaquetamientos que suelen ser muy compactos, con número de coordinación 8 o 12. Excepción sería el litio, que tiene una densidad de 0,6 gramos centímetro cúbico, pero un ejemplo característico sería el osmio, con una densidad de 23 gramos centímetro cúbico. Presentan un color y brillo característicos, metálicos, opacos, debido también a esos empaquetamientos muy compactos. Excepción sería el oro, que presenta una coloración amarilla, y el cobre de color rojizo. Son fácilmente mecanizables, plásticos, elásticos, dúctiles, todos sabemos que se puede hacer hilos con el cobre, maleables, se pueden hacer láminas. Si el alumno recuerda los conocimientos que ha visto de arte de bachiller, recordará la técnica de los panes de oro, pintura policromada sobre escultura de madera en la que se ha recubierto con láminas muy finas de oro. Tienen una elevada conductividad térmica y eléctrica, lo cual pone manifiesto que los electrones tienen una gran movilidad y libertad de movimientos. Y por último, emiten electrones, bien sea por el efecto termoiónico o bien efecto fotoeléctrico. Cuando hablamos de sólidos metálicos, no nos estamos refiriendo únicamente a los metales, sino también a sus aleaciones: bronce, cobre estaño, latón, cobre zinc, ciertas aleaciones utilizadas en aeronáutica como titanio aluminio, así como las amalgamas, que no son más que un caso particular de una aleación donde uno de los metales implicados es el mercurio. Los metales son elementos electropositivos, por lo tanto, tienen capacidad de liberar electrones generando cationes. Precisamente es esa liberación de electrones y, por consiguiente, la compartición de electrones y su delocalización electrónica a lo largo de todo el cristal, de toda la red, lo que constituye la fuerza de cohesión en el enlace metálico. Por lo tanto, el grado de cohesión aumentará conforme aumente el número de electrones de la capa de valencia. Es decir, en los elementos de transición, donde están llenando electrones del bloque D, el número de electrones de valencia aumenta, y con ello aumenta la fuerza y, por consiguiente, la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión. Excepción sería el mercurio, que es un líquido. A la inversa, el grado de cohesión disminuye conforme aumenta el tamaño, debido a que aumenta la distancia promedio del núcleo a la densidad electrónica. Así, a medida que vamos bajando dentro de una determinada familia, dentro de un determinado grupo, aumenta el volumen, con ello aumenta la distancia y, en consecuencia, disminuye la fuerza de cohesión, la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. El carácter metálico está presente en aproximadamente el 90% de los elementos conocidos, así como sus aleaciones. Aunque hablemos de metal o enlace metálico, estos normalmente van a presentar en mayor o menor medida un cierto grado de carácter iónico y de carácter covalente. Y dado que el carácter covalente aumenta conforme lo hace la electronegatividad hacia arriba y hacia la derecha, el enlace metálico aumentará en sentido contrario. Es decir, el carácter metálico aumenta en el sistema periódico hacia la izquierda en los periodos y hacia abajo en las familias. Aparte de los metales, existen otras sustancias inorgánicas que poseen propiedades metálicas en mayor o menor grado. Entre estas se encuentran amalgamas que contienen algunos radicales libres, en ejemplo mostrado es un conductor, especies que contienen enlaces metal-metal, tales como ciertos sulfuros metálicos, el de plomo, el de hierro, que son semiconductores con el típico brillo metálico, y otros numerosos compuestos entre los que se pueden citar aquellos que tienen iones homoatómicos, como puedan ser los poliestanuros y los poliplumburos, además, obviamente, de las aleaciones, incluyendo las fases metálicas. En cuanto a las estructuras que presentan estos metales, podemos encontrarnos estructuras tipo cúbica simple, como pueda ser el alfa polonio o el mercurio con números de coordinación 6,6, estructuras cúbica centrada, como el alfa hierro o el wolframio tungsteno con coordinaciones 8,8, aunque las más habituales con diferencia son la cúbica compacta, como pueda ser el oro, y la hexagonal compacta, como puede ser el magnesio. En ambos casos, las compactas coordinaciones 12,12. También podemos encontrarnos otras estructuras compactas como la del samario, que no es exactamente ni cúbica compacta ni hexagonal compacta, donde el fragmento que se repite tiene una estructura como la que se muestra en la imagen, pero sigue siendo compacta. En general, predominan las estructuras compactas, por consiguiente, pocos huecos y elevada densidad. Los sólidos metálicos presentan el denominado polimorfismo o alotropía, es decir, que dependiendo de las condiciones de presión externa y temperatura, la estructura cristalina estable es distinta. Termodinámicamente, solo una determinada estructura es estable en unas condiciones experimentales dadas. El resto son, como mucho, metaestables. Así, en el caso del hierro, operando a una atmósfera de presión,
Para temperaturas inferiores a los 900 grados centígrados tenemos el denominado alfa hierro, con una estructura cúbica centrada. A temperaturas entre los 900 y los 1400 grados centígrados tenemos el gamma hierro, cúbica compacta. Y a partir de los 1400 grados tenemos el delta hierro, cúbica centrada nuevamente. Operando a presiones elevadas tenemos el beta hierro, que es hexagonal compacta. Las transiciones de fase se producen a la temperatura indicada. Es un proceso lento que no implica para nada un proceso de fusión. En los sólidos metálicos podemos definir un radio metálico análogamente a como hemos hecho anteriormente para definir un radio atómico o un radio covalente. En el caso del radio metálico, este es fácil de determinar experimentalmente. Simplemente hay que medir la distancia entre dos átomos dentro del retículo cristalino y la mitad del valor será el radio metálico. El problema es que ese radio metálico aumenta conforme lo hace el número de coordinación. Por ello, por convenio, se establece que el radio metálico es aquel que se corresponde para un número de coordinación 12. Dentro de los sólidos metálicos merecen especial atención las aleaciones, que se obtienen por mezcla de metales fundidos, y cuyo comportamiento sería similar a lo que ocurre cuando mezclamos dos disolventes. Es decir, podemos tener tres situaciones: totalmente inmiscibles y parcialmente miscibles. En el primer caso, totalmente inmiscibles, sería similar a lo que ocurre cuando mezclamos agua y aceite, que por mucho que lo agitemos tenemos una suspensión, pero nunca tendremos una disolución homogénea. En este caso tendremos, más que una aleación, un agregado policristalino, donde cada uno de los metales cristaliza por separado y tendremos cristales de un metal, cristales de otro metal, simplemente mezclados entre sí. En el segundo caso, cuando son completamente miscibles, tendremos algo similar a lo que ocurre cuando mezclamos agua y alcohol, solo que en vez de tener una disolución homogénea, tendremos una aleación, o más en concreto, una solución sólida. Hablaremos de aleaciones sustitucionales y aleaciones intersticiales. En el primer caso, aleaciones sustitucionales, uno de los metales está ocupando posiciones en el retículo cristalino del otro. De ahí el nombre, sustitucionales. Se ha sustituido un átomo por otro en la misma posición. Por el contrario, en las aleaciones intersticiales, uno de los metales ocupa huecos intersticiales en el retículo cristalino del otro. Por ejemplo, los aceros al carbono, donde, aunque no sea exactamente una aleación, el carbono está ocupando huecos en el retículo cristalino del hierro. Y por último, el tercer caso, parcialmente miscible, sería algo parecido a lo que sucede con el éter y el dimetilsulfóxido. En este caso tendremos una fase sólida, de estequiometría bien definida, pero con un rango de variación relativamente estrecho. Es lo que vamos a denominar un compuesto intermetálico. En cuanto a la estructura de las aleaciones, empezaremos con un sistema relativamente sencillo y muy usual, que es el sistema cobre-oro. Se trata de una aleación sustitucional, es decir, el cobre y el oro son completamente miscibles y uno de ellos ocupa posiciones en la red del otro. Esta aleación sustitucional es muy utilizada en joyería, donde se utiliza como unidad de medida los quilates, que viene a indicar el número de partes de oro que hay en 24 partes de aleación. Así, cuando hablamos de un oro de 18 quilates, significa que son 18 partes de oro, 6 partes de cobre. Un oro de 24 quilates sería un oro puro. En joyería se utiliza oro de 18 quilates, dado que es la concentración más alta de oro que permite que el material tenga todavía una cierta dureza. Mayores riquezas hacen que la aleación sea muy blanda, maleable y por lo tanto no tiene aplicación en joyería. El oro y el cobre, ambos, individualmente, tienen empaquetamientos cúbico-compactos. Pertenecen al mismo grupo, cobre, plata y oro, y tienen radios relativamente similares. Eso hace que sean miscibles en todas proporciones, obteniéndose como resultado, en esa aleación sustitucional, un empaquetamiento cúbico-compacto, el mismo que presentan cada uno de ellos por separado, donde determinadas posiciones probabilísticamente estarán ocupadas por uno o por otro en metal en función de la composición, de la concentración. Sistemas análogos los podemos encontrar con aleaciones tipo potasio-rubidio, oro-plata, níquel-paladio, etc. En estos casos el enfriamiento es un enfriamiento rápido, lo que se denomina un templado. Por otro lado tenemos el sistema cobre-zinc, lo que vamos a denominar genéricamente como latones. Cuando cristalizan por separado, el cobre tiene un empaquetamiento cúbico compacto, mientras que el zinc presenta un empaquetamiento hexagonal compacto. Y aunque sus radios son relativamente similares, pertenecen a distinto grupo químico. El cobre pertenece al grupo del cobre, plata y oro, mientras que el zinc pertenece al grupo del zinc, cadmio y mercurio. Son parcialmente miscibles, es decir, existe determinado rango de concentraciones en el cual son completamente miscibles. En ese rango de concentraciones nos darán lugar a soluciones sustitucionales. Así, cuando tenemos como componente mayoritario el cobre, este emite como soluto el zinc hasta un máximo del 38,4%. Dentro de ese rango de concentraciones,
hasta ese máximo de 38,4% de zinc son completamente miscibles. Tendremos una aleación sustitucional. Por lo tanto, el retículo cristalino básicamente es el retículo cristalino del disolvente. Cúbica compacta, eso sí, deformada debido a la incorporación del zinc, donde cada posición podrá contener un cobre o un zinc probabilísticamente en función de la concentración. Son lo que llamamos latones alfa. Del mismo modo, cuando sea el zinc el que utilicemos como disolvente, admite una cantidad máxima de cobre como soluto, en este caso un 15%. Para cantidades inferiores al 15% de cobre, seguimos teniendo una aleación sustitucional, en este caso derivada de la estructura cristalina del zinc, por lo tanto hexagonal compacta, deformada debido a la incorporación del cobre y donde cada posición podrá contener un cobre o un zinc, probabilísticamente en función de la concentración que tengamos. Para concentraciones en las que tengamos cobre con un máximo, con más de 38,4% de zinc, o zinc con más de un 15% de cobre, son completamente inmiscibles y tendremos un agregado policristalino, cristales de cobre por un lado, cristales de zinc por otro, y todos ellos pegados entre sí. Pero hay un rango de concentraciones, una composición de estequiometría 1,1, para la cual se nos va a formar una red cúbica distinta. Es un compuesto intermetálico, lo que vamos a llamar un latón beta. Presenta una estructura cristalina que no se corresponde con ninguna de las dos originales, ni cúbica compacta ni hexagonal compacta. En este caso va a ser una cúbica centrada. Tiene un rango de concentraciones muy estrecho. Para el caso del cobre-zinc, una estequiometría 1,1. Para otra aleación dependerá de la aleación. Química y estructuralmente los compuestos que la forman son muy diferentes. Este tipo de estructura no la podemos encontrar en sistemas análogos como el hierro-aluminio, el magnesio-zinc, etc. Dentro de estos sólidos metálicos, y teniendo en mente que estamos hablando en todo momento de estructuras cristalinas, con lo que ello implica, podemos hablar de estructuras ordenadas y estructuras desordenadas, y con ello las transiciones orden-desorden en estas aleaciones. Cuando tenemos una aleación y llevamos a cabo un enfriamiento rápido, es decir, un proceso de templado, obtenemos una estructura que es cristalina, pero desordenada, donde cada posición está ocupada por un átomo o por otro al azar, probabilísticamente en función de la composición de esa aleación. Si por el contrario el enfriamiento es un enfriamiento lento, y cuando decimos lento entendemos como mucho 1 grado por hora o menos, se obtiene la misma estructura cristalina, pero en este caso ordenada, donde cada posición está ocupada por un átomo o por el otro de forma preestablecida, ordenada y repetida, exactamente igual en todas las celdas. Convertir una estructura ordenada en una desordenada es fácil, es cuestión de fundirlo y enfriarlo rápido, someterlo en templado. Convertir una desordenada en ordenada también es posible, mediante un proceso de calentamiento lento y prolongado a una temperatura próxima a la temperatura de fusión, pero sin alcanzar la temperatura de fusión. Es lo que se denomina un proceso de recocido. Las dos estructuras son cristalinas, y la estructura cristalina ordenada y la estructura cristalina desordenada tienen la misma composición química, pero sus propiedades mecánicas y sus propiedades electrónicas van a ser diferentes. Imaginemos un latón beta, una mezcla cobre-zinc de composición 1,1, 50% de cobre, 50% de zinc. Decimos que es una estructura cúbica centrada. Están ocupadas en la celda 9 posiciones, los 8 vértices y el centro del cubo. Si es una estructura desordenada, sigue siendo cristalina, están ocupadas 9 posiciones, pero cada una de esas 9 posiciones tiene un 50% de posibilidades de alojar un átomo de cobre y un 50% de posibilidades de alojar un átomo de zinc. Y cada celda, con respecto a la de al lado, puede ocupar las mismas posiciones o distintas. Puede que en una celda el cobre ocupe 3 vértices de la cara de arriba, una de la de abajo y el centro, en otra celda ocupe 8 vértices, en otra celda ocupe el centro, cada celda sería distinta. Sin embargo, en todos los casos el cristal tiene la misma composición. Si ahora ese latón beta lo sometemos a un proceso de recocido a 460 grados para obtener la correspondiente estructura ordenada, todas y cada una de las celdas tendrán los 8 vértices ocupados por un metal y el centro por el otro. Es decir, o bien los 8 vértices de cobre y el centro de zinc, o los 8 vértices de zinc y el centro de cobre. Dado que el conjunto del cristal podemos verlo como un empaquetamiento cúbico simple de zinc, un empaquetamiento cúbico simple de cobre, interpenetrados el uno en el otro. Análogamente, estructuras ordenadas tenemos una relación oro-cobre, proporción 1:1, donde si es una estructura ordenada, el oro ocupará los 8 vértices del cubo y 2 centros de caras opuestas, mientras que el cobre ocupará los centros de las otras 4 caras. Y para una estructura ordenada, para una aleación
cobre 1,3, lo que llamaríamos un oro de 6 quilates. El oro ocupa los 8 vértices, no ocupará ninguna cara, mientras que el cobre ocupará los 6 centros de caras y ningún vértice. Normalmente, cuando tenemos una estructura desordenada, sus propiedades mecánicas son mejores, sus propiedades electrónicas peores. Cuando tenemos una estructura ordenada, sus propiedades electrónicas son mejores, pero las propiedades mecánicas son peores. Es decir, si queremos una aleación con fines electrónicos, nos interesará una aleación ordenada, una estructura cristalina ordenada. Si lo que queremos son propiedades mecánicas, nos interesará una estructura cristalina desordenada. En la imagen se muestra de una forma un poco más visual la diferencia que habría entre las estructuras ordenada y desordenada para el caso del latón beta. Ambas son estructuras cristalinas, pero en el caso de la cristalina desordenada, la que se muestra en la imagen superior, cualquiera de las posiciones tiene la misma posibilidad de contener un átomo de cobre o un átomo de zinc. En cambio, en la estructura cristalina ordenada, que se muestra en la imagen inferior, claramente los 8 vértices contienen cobre, el centro contiene zinc. A la hora de interpretar ese enlace, de explicar cómo se forma ese enlace, podemos hacerlo partiendo de la teoría del enlace de valencia, lo cual daría lugar al modelo de enlace de estado sólido que no vamos a estudiar en este curso, o bien hacerlo a partir de la teoría de orbitales moleculares, que dará lugar al modelo de bandas de sólidos, que es el que sí que vamos a ver. En cualquier caso, sea cual sea el modelo que se coja para explicar el enlace, ese modelo de enlace tiene que explicar tanto la alta conductividad eléctrica y térmica como el elevado número de coordinación, habitualmente 12. Esa alta conductividad implica que los electrones tienen que tener una gran libertad para moverse bajo la influencia de un campo magnético. Y ese elevado número de coordinación implica que los enlaces de pares de electrones localizados, tal y como se formaban en los enlaces covalentes o en los sólidos covalentes, ahora no se van a poder formar debido al elevado número de coordinación. Es imposible alojar simultáneamente 12 pares de electrones. Si intentamos explicar este enlace mediante la teoría del enlace de valencia, llegaremos a una estructura deficiente en electrones. El litio, en principio, tiene un empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo, es decir, tiene un número de coordinación de 8, considerando los vértices, y otros 6 si consideramos además los centros de los cubos colindantes. Es decir, que en principio un átomo de litio estaría rodeado de 14 átomos de litio vecinos, que requerirían la formación de 14 pares electrónicos. Por lo tanto, requiere 28 electrones. Como tiene una configuración 2s1, cada uno de esos 14 átomos le aporta un electrón, y un electrón que tiene el propio litio son 15 electrones. Hasta 28 tendríamos una situación deficiente en electrones. El resultado es que tendríamos unos electrones delocalizados de forma similar a un proceso de resonancia. De ahí que se describa como que el híbrido de resonancia resultante implicaría una especie de marea electrónica o de nube electrónica en la cual se encontrarían inmersos los cationes metálicos residuales. Es el modelo que normalmente le han explicado al alumno en bachiller, en el cual se le dice que hay una nube electrónica formada por los electrones de la capa de valencia, los implicados en este proceso de resonancia, y en el cual estarían incluidos los cores. En este sentido es importante destacarle al alumno la diferencia que hay entre los dos términos ingleses utilizados para núcleo, pero que en español se traducen ambos por el mismo término. En inglés se utilizan los términos nucleus y core. Nucleus hace alusión al núcleo del átomo, es decir, los protones y los neutrones, mientras que el core hace alusión al núcleo del átomo más todas las capas internas, o lo que es lo mismo, el átomo despojado de la capa de valencia. El problema es que al traducirlo al español, tanto nucleus como core se traducen por núcleo, lo cual daría lugar a confusión. En este caso, cuando estamos hablando de los cationes metálicos, nos estamos refiriendo a los cores metálicos, no a los núcleos. Veamos qué ocurre cuando aplicamos la teoría de orbitales moleculares. Al estudiar las moléculas diatómicas, hemos visto que la combinación lineal de dos orbitales atómicos generaba dos orbitales moleculares. Cuando la combinación lineal era de 4 orbitales atómicos, recordemos los procesos de inversión, se generaban 4 orbitales moleculares. Cuando se combinaban 3 orbitales atómicos, recordemos el hidruro de litio, se generaban 3 orbitales moleculares. Bueno, pues en el año 1928, Bloch usa un procedimiento similar para formular la teoría de bandas de los sólidos, en el cual la combinación lineal de 2 orbitales atómicos generará 2 niveles energéticos, la combinación lineal de 4 orbitales atómicos generará 4 niveles energéticos, y en general la combinación lineal de n orbitales atómicos generará n niveles energéticos. Si tenemos n átomos, aportando n orbitales atómicos, cada uno de ellos con 2 electrones, se formarán n niveles energéticos, cada uno de ellos con 2 electrones. Por lo tanto, 2n estados posibles para esos electrones. Es lo que se intenta dibujar en la figura que aparece en la parte inferior derecha.
En el caso de los orbitales 1s, su solapamiento daría lugar a un único orbital, pues 2n estados de energía. En el caso de los 2s, una banda también con 2n estados de energía. Y en el caso de los 2p, que hay 3 orbitales p, serían 6n. 3 orbitales por 2 electrones por orbital son 6. Por n átomos, 6n estados. Tal que, cuando ese n, el número de átomos que están solapando, es lo suficientemente grande, pongamos por ejemplo el número de Avogadro, esos 2n niveles o 6n niveles de energía están muy próximos y se comportan como si fueran, ojo, no que sean, como si fueran un continuo, es decir, una banda. Y así hablamos de la banda 1s, donde están los 2n posibles estados energéticos de los electrones que ocupaban los orbitales atómicos 1s, la banda 2s, la banda 2p, son bandas permitidas. Y entre banda y banda permitida está la banda prohibida. De ahí el nombre de teoría de bandas. Mediante esta teoría de bandas de los sólidos, decimos que las propiedades del cristal quedan determinadas por la diferencia de energía entre las bandas y por la forma en que los electrones del cristal se puedan acomodar en las distintas bandas de energía. En cierto modo, digamos que estas bandas son al metal lo que los orbitales son al átomo. El alumno tiene que tener muy presente que la separación entre las bandas y la anchura de las bandas depende de los orbitales atómicos puros implicados, de las energías que estos tengan y de las distancias de entre los átomos. Es decir, imaginemos para una distancia R3, vemos cómo la anchura de la banda aumenta conforme lo hace la energía de los orbitales atómicos implicados. La banda 2p, implicando orbitales 2p, es más ancha que la banda 2s, porque los orbitales 2p tienen más energía que los 2s. Y a su vez, la banda 2s es más ancha que la banda 1s, porque los orbitales 2s tienen más energía que los 1s. Conforme aumenta el contenido energético de los orbitales atómicos implicados en la formación de esa banda, aumenta la anchura de la banda. Y al mismo tiempo, para una misma banda, su anchura aumenta conforme se acortan las distancias. A una distancia R3 tiene una anchura, a una distancia R2 más corta la anchura de la banda aumenta, y a una distancia R1 aún más corta, la anchura de la banda aumenta más. Y de hecho se pueden llegar a producir solapamientos entre distintas bandas. La anchura de la banda no depende del número de átomos, sino del orbital atómico implicado y de la distancia interatómica. La anchura de la banda de lo que sí que va a depender es de la calidad de la interacción entre los orbitales atómicos. Cuando la energía de los orbitales atómicos aumenta, la anchura de la banda permitida aumenta. La banda 2p es más ancha que la 2s. Cuando la energía de los orbitales aumenta, la anchura de las bandas prohibidas disminuye. Dentro de estas bandas permitidas nos vamos a encontrar con dos que tienen nombre propio. La banda de valencia, que es la última banda que aloja electrones de la capa de valencia, y la banda de conducción, que es la que se encuentra inmediatamente por encima y que por definición estará vacía. Podemos encontrarnos situaciones como la del sodio, con una configuración 3s1, donde la banda de valencia está parcialmente llena y la banda inmediatamente por encima, la banda de conducción, está vacía. O situaciones como la del magnesio, donde con una configuración 3s2 la banda de valencia está completamente llena, pero la banda de conducción está vacía y solapada entre sí. En ambos casos, los electrones disponen de huecos para moverse y, en consecuencia, serán conductores. Utilizando la habitual representación de cajas para simbolizar las distintas bandas de la teoría de bandas, diremos que en el caso del sodio tenemos la banda de valencia parcialmente llena, la banda de conducción vacía, mientras que en el caso del magnesio, con configuración 3s2, la banda de valencia está completamente llena y la banda de conducción está vacía. Son precisamente estas dos bandas, banda de valencia y banda de conducción, las que nos van a dar las distintas posibilidades que nos van a llevar a hablar de conductores, aislantes y semiconductores. En primer lugar, tenemos la situación en la que la banda de valencia esté parcialmente llena, bien sea como en el caso anterior con el sodio, configuración 3s1, donde la banda de valencia está semillena, o bien como en el caso del aluminio, con una configuración P1, donde la banda está parcialmente llena, pero no necesariamente semillena. Si la banda de valencia está parcialmente llena, los electrones que están en esa banda disponen de huecos para moverse. Tenemos un conductor. Podemos tener la situación del magnesio, la banda de valencia completamente llena, la de conducción vacía, pero ambas bandas están parcialmente solapadas.
En consecuencia, los electrones de la banda de valencia tienen a su disposición los huecos de la banda de conducción. Por consiguiente, también tendremos un conductor. Tercera situación. La banda de valencia está completamente llena, la banda de conducción está vacía, pero la banda prohibida que la separa es lo suficientemente grande como para garantizar que ningún electrón de la banda de valencia pueda saltar a la banda de conducción. En consecuencia, los electrones no disponen de huecos y estaremos en una situación de un aislante. Y por último, tenemos un semiconductor. En este caso, la banda de valencia está llena, la banda de conducción está vacía, pero la banda prohibida que la separa es pequeña. Eso significa que cuando tenemos los electrones de la banda de valencia y hablamos de un contenido energético, estamos hablando de un contenido energético promedio. Siempre podemos tener algún electrón que tenga una energía por encima de la media. Ese electrón tiene la posibilidad de saltar a la banda de conducción. Al saltar a la banda de conducción, en dicha banda dispone de un montón de huecos para moverse, y al mismo tiempo al saltar deja su hueco en la banda de valencia. Por tanto, presentará una pequeña conducción, obviamente muy pequeña. Este tipo de materiales, al calentarlos, estamos aumentando la energía media de las partículas y por consiguiente cada vez habrá más partículas con energía suficiente para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. Cada vez habrá más electrones que hagan ese salto, más electrones que dispongan de huecos para moverse, dejando a su vez sus huecos en la banda de valencia. En consecuencia, aumenta la conductividad. En los semiconductores, al aumentar la temperatura, aumenta la conductividad. Un ejemplo típico de semiconductor es el silicio. Todos hemos oído hablar del Valle del Silicio y de la industria del silicio como industria electrónica. En este caso está dibujada una proyección. No es que el silicio tenga coordinación plano-cuadrada, recordemos que el silicio tiene una estructura cúbica tipo diamante, es decir, una estructura de coordinación tetraédrica coordinada tetraédricamente con otros tetraedros. En el caso del silicio, esa banda prohibida es de apenas 1,1 electronvoltios y por lo tanto es muy fácil esa transición. En este tipo de compuestos, el silicio, él solito, es semiconductor. Hablamos de un semiconductor intrínseco. El silicio, él solo, sin ayuda de nadie, ya presenta propiedades semiconductor. No obstante, ese semiconductor de silicio podemos doparlo. La diferencia que hay entre un dopaje y una contaminación es que en el caso de una contaminación no podemos controlar o la naturaleza del agente contaminante o la cantidad de ese agente contaminante. Entonces decimos que algo está contaminado. Cuando algo está dopado, significa que controlamos tanto la naturaleza de esa impureza como su cantidad. Elegimos con qué lo contaminamos y en qué medida. En ese caso hablamos de un dopaje. Si a ese semiconductor intrínseco de silicio le dopamos, puede ocurrir que le dopemos con algo que tenga menos electrones que el silicio. Pongamos por caso un indio con configuración S2P1. Cuando ese átomo de indio ocupa la posición de un átomo de silicio, resulta que ese indio tiene únicamente 3 electrones. Para dar los 4 enlaces le falta un electrón. ¿Qué es lo que hace? Digamos que se lo quita al silicio que tiene al lado. Y ese es el siguiente. Es decir, en términos generales, digamos que ha habido una transferencia neta de un electrón del cristal a la impureza. Y como consecuencia de ello, en el cristal aparece un hueco positivo. Desde el punto de vista de las bandas, significa que si hemos cambiado un átomo que tenía 4 electrones por uno que tiene 3, la banda de valencia que estaba llena, ahora no va a estar llena. Van a aparecer unos huecos en la parte superior de la banda de valencia. Esos huecos se corresponden con esos huecos positivos que tenemos en el cristal. Decimos que en este caso es un semiconductor extrínseco. Es un semiconductor al que le hemos dopado con algo. Y dado que en el cristal aparecen huecos positivos, hablamos de un semiconductor extrínseco tipo P. Tiene la conductividad que tenía el semiconductor más la conductividad debida a esa impureza, dado que aparte de los electrones que puedan saltar a la banda de conducción, todos los electrones de la banda de valencia van a disponer de esos poquitos huecos que aparecen ahora en la banda de valencia debido a esos huecos positivos. Pero en ese dopaje también puede ocurrir que la sustancia que metamos tenga más electrones que el silicio. Imaginemos un arsénico con configuración S2P3. Cuando el arsénico ocupa la posición del silicio, forma los 4 enlaces con 4 electrones y le sobra uno. Digamos que se lo pasa al silicio que tiene al lado, y ese al siguiente. Es decir, en términos generales, ha habido una transferencia neta de un electrón de la impureza al cristal. Y por lo tanto, en el cristal aparece un hueco negativo. Desde el punto de vista de las bandas, como la banda de valencia ya estaba llena, ese electrón adicional que entra ahora con el arsénico ocupa los niveles inferiores de la banda de conducción. Va a ser un semiconductor extrínseco, es decir, tiene la conductividad que tenía el intrínseco más la debida a la impureza que hemos metido.
Dado que en el cristal aparecen huecos negativos, hablamos de un semiconductor extrínseco tipo N y tiene la conductividad adicional de la impureza debido a que ahora, independientemente de los electrones que puedan saltar a la banda de conducción, tenemos electrones que están permanentemente en la banda de conducción debido a esa impureza y por tanto tenemos una conductividad adicional. El semiconductor intrínseco presenta una conductividad que aumenta conforme lo hace la temperatura. Los semiconductores extrínsecos, tanto los tipo P como los tipo N, cualquiera de los dos, presentan mayor conductividad que los intrínsecos, dado que tienen la conductividad que tenía el semiconductor intrínseco más aquella debida a la impureza. Y dentro de los dos tipos de semiconductores extrínsecos, los tipo P son mejores conductores, conducen más que los tipo N. ¿Por qué? Porque los P, todos los electrones de la banda de valencia, disponen de huecos, los huecos que aparecen en la parte superior de la banda de valencia. Hay más electrones con acceso a huecos, mientras que los semiconductores extrínsecos tipo N solamente disponen de huecos aquellos que estaban ocupando los niveles inferiores de la banda de conducción. Quien tenga más electrones con acceso a huecos tiene mayor conductividad. Por lo tanto, los tipo P conducen mejor que los tipo N, y cualquiera de los dos mejor que el intrínseco. Llegados a este punto y para acabar el tema, puede surgir una pregunta. En el caso de un semiconductor, al aumentar la temperatura, aumenta la conductividad. En el caso de un conductor, al aumentar la temperatura, disminuye la conductividad. ¿A qué se debe esto? Esta pregunta queda para que el alumno reflexione en su casa, utilice los conceptos que hemos manejado en el tema y, caso de que tenga alguna duda, por supuesto, pues pregunta al profesor. ¿Una pista? Recordad la agitación térmica de las partículas. Y hasta aquí los conceptos de sólidos metálicos y enlace metálico que un alumno de este curso debe conocer. Llegado a este punto, ya es cuestión del alumno practicar lo aprendido. Para aquellos que estéis matriculados en la asignatura, en la plataforma Moodle disponéis de material adicional, además de los habituales cuestionarios escritos, para que podáis practicar lo estudiado. Y por supuesto, siempre podéis hacer uso de las tutorías para resolver dudas, tanto acudiendo a consultas al despacho del profesor, como utilizando la propia plataforma o el correo electrónico. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.